Dice así. ¿Me escuchas? Te escucho, te escucho. Nos estamos conectando al Facebook Live. Ahí está. ¿Se me ve bien? Amigos, ¿cómo están? Amigos de Facebook, qué gusto saludarlos. El día de hoy, otro día, otro jueves más de charlas aquí con personalidades, con grandes amigos del mundo del arte, de la cultura. El día de hoy no es menor el placer. Hoy voy a platicar también, si el tiempo nos lo permite, porque estaba medio complicado ahorita la transmisión, pero lo logramos con Juan Martins. Él es un escritor, es un poeta, es un dramaturgo venezolano, pues que nos acompaña el día de hoy y que nos va a platicar un poquito de su trabajo, de su trayectoria, de dónde saca la inspiración para escribir. Pero bueno, primero y antes que nada vamos a darle la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Bien, gracias a tu programa Personalidades, gracias por invitarme, gracias por estar allí y tomar en cuenta el trabajo y nuestra trayectoria. Y digo nuestro porque detrás de mí hay un equipo de trabajo. Oye, qué bueno, esperemos que las condiciones nos permitan poder charlar contigo y poder, conocer más de tu trabajo, ¿verdad? Sí, de antemano quiero pedir disculpas por los problemas técnicos que podamos tener. Quiero recordarle a la audiencia que vivo en la ciudad de Maracay, una de las ciudades más afectadas de Venezuela por las torrenciales lluvias que no han parado y que estamos muy preocupados en Venezuela. Sí, Y rogamos a Dios pues que esto pueda mejorar y que todo quede en manos de Dios para el bien de nuestro pueblo, de nuestra gente que está sufriendo. así es, ¿no? Vaya, permíteme el preámbulo, pero no puedo dejar de hablar del problema. No, claro, claro. Entonces, eh, Entonces, qué hermoso que tengas este programa, que se hable de los creadores, que dedique un espacio importante al teatro, a la formalidad de lo que se está haciendo con, con los espectadores, porque ellos también hay que considerarlos dentro de este proceso. Yo Claro. dirijo el capítulo Venezuela, la Escuela de Espectadores, ¿no? Y ha sido una experiencia muy hermosa porque, por ejemplo, acabo de tener una experiencia con el grupo Teatro de Emergencia, con su reciente estreno Desencadenados, donde tuvimos una experiencia con los actores. Yo estuve allí en un ensayo, participé directamente en el ensayo. Después del ensayo tuvimos una sesión de crítica con la cual nosotros dialogamos con cada uno de los actores, y ese aporte es importante porque convierte al artista, al director, en en un artista investigador dentro Claro. del proceso que él lleva a cabo o que llevan a cabo dentro de su agrupación o dentro de su convivio, entendiendo por convivio todas las partes humanas y experiencias humanas que intervienen en el proceso creador, el actor creador, el director, por supuesto el dramaturgo. En este caso, Ajá. Víctor Loreto, su dramaturgo y director, llevó a cabo esa experiencia y fue muy nutritiva para él porque, como me lo hizo llegar saber, se tomaron en cuenta elementos para ese proceso de creación antes del estreno. Esto es lo que yo llamo, y esto no es nuevo, esto no lo digo yo solamente, crítica interna. ¿Cuál es la crítica interna? Donde el crítico es un gran mirador, un voyerista que Ajá. observa y luego agrega sus opiniones, su diálogo con el director, de manera tal que le permite un crecimiento dentro del trabajo. Esa experiencia es muy enriquecedora, tanto para el crítico como para el artista. Y hay que anteponer una cosa muy importante. El artista, digamos el actor, eh, está siempre primero. El crítico es simplemente un intermediario, un intermediario. ¿Mm? Ajá. Eh, un representante de lo que ve. ¿Mm? De Sí, manera tal que claro. él se convierte en un transductor, es decir, un traductor de signos. ¿Mm? Claro.
Y, Sí, y esa es la experiencia que yo he llevado como crítico teatral y la cual aprendí en una oportunidad que escuché esto de un destacadísimo crítico español, Nel Diago, ajá, cuando en el foro crítico de un festival de Ecuador, él nombró la frase crítica interna. Y yo desperté mis alertas y tuve varias conversaciones con este crítico a ver en qué consistía. ajá, Y es lo que acabo de definir. Una vez que yo conceptualizo ese proceso y lo llevo a cabo, ha sido muy hermoso el encuentro con los actores. Y nota que hasta ahora he hablado de actores, ¿m? Porque es sí, donde yo sí, hago hincapié en el trabajo crítico. ¿M? A pesar de que soy dramaturgo también, ¿verdad? ajá, Y escritor, sé la importancia del actor, de la belleza del actor, entendiendo por actor no aquel actor que se mediatiza, no que se comercializa, cuidado, es diferente, sí, sino que se mediatiza a una estructura estrictamente de mercado, ¿verdad? Estrictamente de mercado, es decir, que lo que vas a tener como obra, como resultado, puede ser cualquier cosa mientras que se venda, claro. cualquier cosa mientras que se Sí, sí, que haya un dejando a un lado comercio, esta variable, y el que quiera hacer eso, que lo haga, está en claro. libertad de hacer y está en su derecho, pero también tiene que entender que hay una diferencia cuando hablamos de un teatro artístico. Sí, ¿M? sí, claro, Cuando hablamos, definitiva, definitivo. Bueno, para los que nos están viendo, esta escuela de público crítico y todo surge de nuestro amigo Jorge Dubati, argentino, él, el maestro Jorge Dubati, que crea esta forma, una nueva visión para ver el teatro, para analizarlo, para comentarlo. Y de repente llega Juan y se convierte en la cabeza de este movimiento en Venezuela. Y le ha funcionado muy bien y crea esta visión que nos está platicando ahora de ver, de ver, de ver, de analizar, de criticar o de hacer de una crítica, valga la redundancia, pero también de disfrutar de una manera diferente el teatro, ¿no es así, Juan? completamente. Es decir, eh, vamos a ver si colocamos algunos ejemplos para que quienes no saben No o no saben conocen, mucho, lo comprendan, no, claro. lo comprendan, ¿no? Eh, hay un territorio que es el territorio de la obra de arte, el Ajá, teatro como obra de arte. Y el público también espera eso. Coloco un ejemplo. Al teatro venezolano, este teatro comercializado, este teatro que no se ha preocupado por ahondar en un proceso de investigación y que, bueno, quiere colocar cualquier cosa mientras que se venda, como decía al principio, el público no está yendo a las salas de teatro, no está yendo. Sin embargo, hay una excepción de las reglas. Hay gente que está elaborando, hay gente que está trabajando, hay gente que se está tomando esto en serio, ajá, en el mejor sentido de la palabra, y tiene un trabajo de investigación, elabora, es disciplinado. ¿Y qué sucede? Que las salas se llenan. ajá. Pero hay detrás de cada uno de esos trabajos al menos 6 meses de trabajo. Otros no, en un mes, 2 meses ya quieren colocar un estreno. El resultado está ahí, claramente, Claro, para un público que sabe también consumir. Por supuesto que también quiere cosas comerciales, por supuesto que quiere cosas fáciles. Aquello de yo voy al teatro solamente para divertirme. Sí, sí, me voy a claro. divertir, pero el teatro también es otra cosa. Es reflexión, inducción, experiencia, concepto, sensibilidad y entrega humana. De manera que el convivio, la relación del actor con el público sea una relación humana en el sentido de la interpretación. En la medida en Ajá, que el público ve en la medida en la medida en que el público ve la obra representada, él también se representa. ¿Por qué? Porque él, como espectador, comienza a pensar el teatro. El teatro piensa y se piensa, como dice Jorge Dubati, ¿no? ajá, Y esto, claro. y esto lo dice Jorge Dubati de sus maestros, ¿no? Como Mauricio Cartu. El teatro piensa, el teatro se hace pensar y el espectador es importante que participe en esta modalidad del pensamiento, en tanto el teatro
contiene esa posibilidad de que cuando yo como espectador me siento y veo, me río, pero también me río de mi propia inflexión, de mi propio cuidado de lo que estoy viendo. No sé si me hago entender Sí, o sí. me estoy poniendo muy riguroso, ¿no? No, no, está bien, está claro, ¿no? Está bien, esta forma nueva de analizar y de disfrutar el teatro. Ujú, así es. Entonces, he entendido por el teatro personal, en lo personal, en mi búsqueda personal, un teatro que esté dentro de ese canon, ¿no? Tanto a nivel de la escritura como a nivel de la puesta en escena. Coloco un ejemplo. Otro ejemplo, cuando representamos con la actriz Mila Campo la obra Mariana de José Ramón Fernández, el dramaturgo español, Premio Nacional de Teatro, Ajá, aquello estaba escrito de una forma más para el canto, más para la ópera, más para estructuras de canto, ¿no? Eh, Primero que para un monólogo. Nosotros después de meses de investigación con respecto al texto y luego 3 años de trabajo, pudimos encontrar una estructura que aquello pudiera ser un monólogo y aún más que sea ajá, teatral en manos de una actriz. Y por supuesto, tuvimos que llevar toda esa experiencia a diferentes tipos de público que no tenían nada que ver con el teatro, que no era un público acostumbrado a ver teatro, que era público que no podía entender las diferencias de lo que estamos hablando, sino simplemente un público cualquiera, ¿verdad? Una ama de casa, una asociación civil cualquiera, que primero iba a ver una obra de teatro y nosotros recogíamos esa experiencia y cómo ese público reaccionaba a cada función que llevábamos a cabo. De claro. cada función encontramos un registro. Esto, desde luego, no tiene nada de novedoso. Esto lo dice Peter Brook en Puerta Abierta, en su libro Puerta Abierta, ¿no? De la Ajá, importancia de cómo llevar esa experiencia. Por ejemplo, para hacer el espectáculo, el vestuario, él llevó a cabo ese proceso primero. Lo llevó a lugares y escenarios insólitos que no tenían nada que ver con un público general de teatro. Y ese es el claro. paradigma que Peter Brook aplica en su construcción poética. Y yo dije, bueno, de aquí hay algo que aprender. No olvidemos que Peter Brook, perdón, aprendió mucho de Grotowski. Ujú, Y desde una experiencia a otra, mm, el teatro de Peter Brook se humaniza en ese aspecto, se sensibiliza en ese aspecto, en un teatro que no está centrado en las convenciones. Es decir, Peter Brook nunca necesitó de grandes teatros para poder desarrollar su discurso. claro. De allí el actor tiene que aprender, un director tiene que aprender. Pero ¿qué sucede? Que por lo general tenemos una experiencia muy cómoda porque no queremos hacer eso, porque eso exige mucho trabajo. Sí, Nadie quiere claro. esperar 3 años de trabajo para tener un Para estreno. poder hacerlo, ¿Dónde claro. fuimos, ¿Dónde fuimos a estrenar? A la Argentina. ¿Cuál fue el resultado? Que cada vez que presentábamos una función, otra plaza en otro lugar o en otra ciudad quería la obra. Y mira que el público argentino es muy exigente. Sí, sí, sí. No te compra cualquier Cualquier cosa. cosa, claro. Entonces, no la compra, no. Tiene que estar bien elaborado el trabajo. Entonces, íbamos de función en función, de ciudad en ciudad, hasta sin esperarlo, nos ganamos un premio a mejor dirección en un festival que nos invitaron. Nosotros no esperábamos nada, simplemente, porque eso es importante, yo sí, eso es otra cosa importante, nunca esperes nada. Sí, La, sí, eso es definitivo, claro. el arte, y bueno, y creo que allí hay que aprender a ser humilde, ¿no? Pero Ajá. no humilde, pero no inconsciente. Me explico. Sí, sí. Tú tienes que estar consciente de toda la estructura que has logrado y la disciplina que has logrado y que tú sabes que, bueno, va a salir bien porque hicimos un trabajo, hemos trabajado. Que pueda resultar una buena función es una cosa diferente. Ajá. Todo ese proceso yo lo he entendido para hacer teatro, lo he entendido para escribir. Y estoy reflexionando mucho del teatro en Venezuela. Cuando he llevado la escuela de espectadores aquí en Venezuela, hay algo muy difícil de hacer, porque la pandemia nos afectó mucho. Íbamos a trabajar con una universidad de la ciudad,
un Ajá. diplomado, se nos cayó el diplomado, se nos cayó la sede, se nos cayó el lugar donde íbamos a trabajar. Entonces yo dije, bueno, no me voy a derrotar, voy a continuar. Y comenzamos, porque siempre debo hablar en plural, no estoy solo, Ajá. de hacer un trabajo itinerante. Voy a ir a Oh, visitarlos, voy a ir a visitar los grupos a sus casas. ok. Claro. Siempre, siempre y cuando, por supuesto, me abran la puerta, como dice Peter Brook, la puerta abierta. Sí. ¿No? Ajá. ¿No? Porque tú sabes que en este medio teatral también hay todo bicho de uña. Sí, sí. Somos muy celosos cada quien de su Hay trabajo. muchos Sí. celos y Sí, hay se da a veces también. y se requiere deslastrarnos de esos celos y esos egos para podernos introducir en lo que se llama conocimiento. Claro, claro. Entrar, un actor debe ser culto, ¿verdad, Jesse? Un Sí, sí. actor Prepararse. prepararse, un actor tiene que tener el cuidado por aprender, ¿no? Sí. Entonces, y creo que la mejor manera de aprender es empezando siendo humilde, ¿no? En los Sí, yo aspectos. siempre he dicho que un actor no es el que se sube más veces a un escenario, sino es el que está mejor preparado para subirse a un escenario. Exacto. Nunca mejor dicho. ¿Eh? Entonces, es eso lo que estoy tratando de describir. Exactamente eso. El espectador es importante, ¿por qué? Porque el espectador entra en esa relación, ¿verdad? Circular si queremos, diametral si queremos, que es texto, director, representación, Claro. ¿verdad? Dentro del espacio escénico y de esa representación está el actor. ¿Y a quién se deviene el actor? En todo ese desarrollo del espacio escénico y de la representación, el público. Entonces, el público es importante que también piense junto con el actor. De manera que el actor va a saber la reacción que tiene el público y si esa reacción es honesta. Sí, claro. El actor sabe si ese público es porque yo necesito el aplauso. El actor sabe que ha construido una labor cuando el público honestamente se levanta de su butaca a aplaudir con Aplaudir, fuerza claro. y vehemencia. Y esa Reconocer. diferencia la tiene que tener. Ajá. El actor sabe cuando su trabajo ha sido mediocre. Ahora, que se engañe él mismo es otra Sí. cosa muy Es diferente. otra cosa, claro. Tú te quieres engañar, engáñate. Estás en tu derecho de engañarte. Pero la experiencia artística, Ajá. y no hay mejor goce para un actor que es que saber que lo ha hecho bien. No hay dinero que compre eso. Como dice, el principal pago para un actor es el aplauso. Pero Ah, nunca le han explicado al público de qué se trata cuando el actor dice eso. Está diciendo todo lo que acabamos de describir, sí, que el goce que nos produce y el placer que nos produce el haber hecho un trabajo bien elaborado, disciplinado, con rigor y con meses de trabajo han permitido que el trabajo quede cerrado y definitivo, sea comedia, drama, dentro de toda la categoría que tú quieras. ajá. Todas esas experiencias las he vivido y todas esas experiencias las estoy viviendo y estoy estudiando el teatro venezolano en este momento, que me preocupa que el público no esté yendo a la sala de teatro, por muchas Sí, claro. razones, Sí, claro. entre ellas, entre ellas la gran crisis que está viviendo Venezuela, que no es un secreto para nadie. ¿No? Ajá. O sea, entre, eh, ¿Y qué tan coloco, complicado es esto? bueno, lo coloco en perspectiva para que se pueda entender, porque uno trata de explicarlo y a veces no se puede, no podemos hacernos explicar. Por ejemplo, ganamos $20 al mes. ¿Cómo pagamos una entrada de $5? Ganamos $20 al mes. ¿Cómo pagamos una entrada de $5? Sí, ¿no? ¿Cómo pagamos un libro de $15 cuando ganamos $20 al mes? Sí, no, es complicado. Es complicado. Muy complicado. Para no entrar en desavenencias políticas, ¿verdad? Solo te pongo lo difícil que está para el público venezolano asistir a una sala de teatro, Ajá. más o menos, ¿no? Entonces, el teatro se ha dividido en el sector comercial y en el sector del Estado. El Estado que hace aplausos y panfletos, literalmente hablando,
panfletos para que el público lo vaya a ver. Es el teatro que el Estado subsidia. Ajá. Y claro, hay diferencias, por supuesto, importantes, pero básicamente todo se reduce a blanco y negro. Ajá, Y las claro. cosas no son blanco. Y las cosas no son No, blanco y no negro. son, no Es son. decir, No. La vida no. no lo es, ajá. Entonces, la vida no lo es. Entonces, el teatro comercial solo quiere preocuparse por hacer cualquier cosa mientras que venda las entradas. Y el otro teatro subsidiado por el Estado tiene que hacer este discurso, tiene que escribir de esta manera, tiene que montar de esta manera. Entonces, esas diferencias tan profundas, tan marcadas, ¿verdad? Esa polaridad también ha atravesado al teatro. ¿Qué tratamos de hacer desde la Escuela de Espectadores? De reflexionar. ¿Qué tratamos de hacer? De pensar. Tenemos que pensar este proceso, porque yo Ajá. estoy seguro que un trabajo bien elaborado va a atraer público, independientemente del lugar donde esté, va a atraerlo, va a atraer a la sala. Y por supuesto, hay fenómenos y hay experiencias que atraen al público. Voy a hacer más ejemplar. Recientemente se hizo un festival aquí en Venezuela que se le denominó Teatro Progresista. Ok. Bueno, cuando Aristide Vargas, ¿conoces a Aristide Vargas? De la No. Hierba de Ecuador. Bueno, Ah, sí, 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 Aristide Vargas es un templo del teatro latinoamericano. sí, sí, sí. Trajo su espectáculo. Se llenó el teatro. Se llenó. Un teatro, lo que llaman el Teatro de la Ópera, que es el principal teatro de la ciudad de Maracay. Ok. Ese día estuvo relativamente lleno el espacio, el trabajo. Trabajó la razón blindada de Aristide Vargas. Aristide Vargas también actuó allí. Y ese espectáculo es espectacular. Y es teatro político. Ajá. Y es teatro político. ¿Ves? Dentro de esa categoría se pueden hacer bien las cosas. De allí te lo coloque de ejemplo. Entonces, eso es lo que nos toca a los críticos. Nos toca es entonces, educar. Ajá. Educar incluso a los representantes del Estado que tienen que financiar el teatro. Hay que educarlos. Claro. El teatro da para todo. Lo que sí tiene que haber es una responsabilidad y hacerlo bien. Y en esa búsqueda es la que yo he estado. De allí que recién escribí un libro financiado por Portugal, financiado por el Instituto Portugués de Cultura, portugués de aquí, el Instituto Portugués de Cultura de aquí de Venezuela, dedicado a Fernando Pessoa, la transparencia de la materia. Ok. Ese libro incluso gran parte del libro, también hablo de la poesía de Fernando Pessoa, pero gran parte del libro hago un estudio del teatro de Fernando Pessoa, lo que él llamaba el teatro estático, por Ok. su forma simbólica, por lo que representó para la vanguardia de Portugal, por lo contemporáneo de eso, por esa experiencia que sale de lo decimonónico, de la experiencia natural, del folclore, para profundizar un poco más en las estructuras del lenguaje, en la complejidad de cómo a través de versos él estructura una obra teatral. Y tú dices, pero esto se puede montar. Yo después de hacer un estudio complejo de años, me di cuenta que sí, pero tiene que haber una relación muy interior entre el que interpreta, que es el director en principio, que es el Ajá. actor, le hace director o actor, debe entender primero la poesía de Fernando Pessoa. Claro, la visión. Y segundo, la interioridad simbólica el que tú quieres que su texto sea representado. Cuando él dice, este es un teatro estático que no necesita de actores, que no necesita de nada, él está haciendo un tratado de ironía muy grande. Claro. Que está diciendo, sal de lo convencional y introdúcete en esta sensibilidad que es diferente y que es muy simbólica y es muy interior, tanto para ti como actor, que para mí, como yo, que soy el poeta, porque no soy yo, es el otro quien escribe. No eres tú quien representa el actor, sino el otro que está en ti que se representa. Es un poco abstracto, pero no lo puedo Sí, decir sí. de otra manera, ¿no? No, no, pero además está
Está muy entendible, pero muy, está muy claro el ejemplo, ¿sí? Y de repente parecería que está complicado, pero entiendes cuál es la situación de la visión del autor a la hora de plantearlo como teatro, claro. Sí, entonces, y bueno, una cosa ha venido con la otra, ¿no? En esa relación con la poesía y el teatro, porque además de poeta, soy dramaturgo, ¿no? Ajá, sí, claro. Entonces, o digámoslo al revés, además de dramaturgo, soy poeta. Entonces, me vi la necesidad de encontrar esa relación. No, y además te va muy bien, ¿no? O sea, te va bien esa, Hasta ahora sí. ahora sí, la relación esta, ajá. Sí, sí, sí. Y para mí, sí, porque, por ejemplo, con Mariana, que te decía de la experiencia que llevamos el monólogo hace 11 años a la Argentina Ajá, y recorrimos con ese monólogo toda la Argentina, pudimos recorrerlo porque pudimos financiarlo. Pudimos financiarlo claro. porque nos solicitaban funciones. Entonces, te puedo decir que fueron los 4 meses más importantes de mi vida y más feliz. Sí, me Sí, imagino, claro. porque era una experiencia exitosa una detrás de la otra. Sí, el gozo de ver tu trabajo en el escenario y la gente, el expectante, todo, no, no, sí, me imagino que es fantástico. Si yo empiezo Lo por sé, aquí, no, si yo empiezo por aquí, no me lo creen y creen y van a pensar que es una cosa de ego. No, empecé a explicar todo lo anterior para poder para llegar. poder, Ah, para poder claro, pero llegar claro. y explicar por qué fue exitoso. Ajá. Y no porque lo diga yo, lo dice la crítica, lo digo toda la crítica que allí estuvo, las experiencias, todo. Yo tengo todo un dossier escrito de toda esa Ajá. experiencia. Pero no lo digo para mí, ni siquiera lo digo para mí, lo digo para el espectador que me está escuchando, Sí, para claro. que, para que entienda la experiencia de hacer un trabajo disciplinado, con rigor y concepto, como hasta ahora vengo diciendo. Importantísimo, claro. Frase con la que vengo insistiendo desde el comienzo de la charla. De manera que se pueda lograr y estructurar un espectador diferente y un actor diferente. Por supuesto, un director, un dramaturgo, Ajá. etc. Lo no convencional es lo que a mí me atrae. Ajá. No podría hacerlo de otra manera. Si, por ejemplo, me pongo a trabajar con Chekhov, Anton Chekhov, yo tendría que encontrar algo no convencional de él Para poder realizarla. Ajá. para poderlo realizar. Que por cierto le tengo muchas ganas de ponerle dientes a Anton Chekhov, ¿no? Sí. Este, asociado Oye, también. Ujú. y tu Sí, visión, entonces tu visión se ha ido modificando sí, necesariamente. a la hora de Necesariamente, escribir. Ajá. tanto a nivel de la escritura como a nivel de la dirección teatral, pero sobre todo a nivel de la escritura. Ajá. He estado un tiempo para acá dedicándome a la edición, a la escritura, y la escritura es otra disciplina, otro territorio que te exige mucho. Sí. Es muy difícil escribir y doloroso, doloroso. Recién yo tuve que ser intervenido con un marcapaso para poder seguir aquí en la vida, ¿no? Ajá. Claro, eso físicamente te limita. No puedes estar muchas horas frente al computador. ¿Sí? Ese Ajá. tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que sacar fuerza donde no hay. ¿Sí? Entonces eres Duele. muy riguroso a la hora de escribir. Sí, mucho, pero orgánico. Es Ajá. decir, si no estoy sintiendo, no me dan ganas de escribir. Ah, Tengo, buenísimo eso. Ajá. tengo que sentir. Hay un proceso orgánico, de introducción orgánica allí, que yo no la sé explicar. Tiene una hora, a veces me entra el vacío que no puedo escribir nada, y de pronto en una noche, ¿verdad? Y a mí me cuesta escribir de noche, porque tengo que acostarme temprano, por cuestiones médicas. Ajá. Entonces, a veces no me puedo levantar de la computadora. Y lo que no pude escribir en un mes sale en una noche. Ajá. A, a esa experiencia orgánica inevitable, inexorable para mí, es a la que me refiero. No creo en la musa, eso Ah, de eso te iba que a preguntar, eso te iba a preguntar, claro. eso, no creo en eso. Eso llega con el trabajo.
O Ajá. sea, no creo en eso a De ese la rigor. inspiración ya, boom. No, no, que me va a llegar, bienvenida. No, no. Ella está allí, ella forma parte de ti, porque de alguna manera Dios nos dio el talento. Ajá, sí, claro. Lo que me queda es trabajarlo. Y como dice Antonio Lobo Antunes, otro gran escritor portugués, que te invito a leer, el talento no existe. Él dice esto fuerte, ¿no? El Ajá. talento no existe, pero ¿cómo que no existe, maestro? Si tú eres un hombre talentoso. Eso es mentira. ¿Quién te dijo eso? Yo lo que hago es trabajar mucho, mucho trabajo, muy difícil. Escribir es muy difícil. Sí. Y es verdad. Y lo está diciendo un bestseller como Antonio Lobo Antunes. Ajá. Un hombre que eh, internacional, en todos los premios. Recientemente, y permíteme la expresión, dijo, eh, el premio Nobel me sabe a mierda. Sí. Sí, Claro, claro. porque siempre lo están nombrando y nunca le dan nada. Y además que últimamente se está descalificando mucho ese premio, Ajá. lamentablemente. Oye, bueno, ya que vemos que no hay una musa inspiradora que te llega mágicamente y te dice qué escribir, tú decides qué escribir y qué, ¿cómo diferencias cuando quieres escribir, por ejemplo, algo de teatro o cuando quieres escribir algo de poesía o cuando quieres empezar a trabajar sobre una historia, una novela? ¿Cómo es esto? Pregunta importante, muy importante. Eh, yo aprendí de Gonzalo M. Tavares, otro escritor portugués, al que le escribo un sendo ensayo, un libro, que la escritura no se construye en la medida en que vas a escribir. Es decir, no sabes qué vas a escribir, solo Ok, escribes, ¿no? Es un verbo intransitivo. Es un verbo intransitivo, es decir, ¿qué vas a escribir? No lo sabes, escribes. ¿Y qué pueda surgir de allí? Eso dice Antonio, eso dice Gonzalo M. Tavares. ajá, ¿Qué va a surgir de allí? La propia escritura te lo va diciendo. Entonces yo creía que era el único que estaba pensando eso. Y decía, yo siempre a la vuelta de la página es que descubro qué es lo que ¿qué es lo tengo que que estoy escribir en haciendo? la página. Ajá, Que, que si de allí surge poesía o teatro, que me lo diga el propio proceso de la escritura. Ese énfasis lo encontré en Gonzalo M. Tavares, lo cual me dio mucha satisfacción porque yo dije, pero esto se puede hacer. Yo creía que no se podía hacer. Y mira, sí se hace. Un famoso escritor como lo es Gonzalo M. Tavares, ajá, muy querido en México, por cierto. sí, Gonzalo M. ajá, Tavares muy leído en México, ajá, muy leído. Y entonces yo dije, pero esto se puede hacer. Y cuando tú te entras en un texto de Gonzalo M. Tavares, te vas a dar cuenta que dice, pero esto es teatro, es poesía. ¿Qué es esto? ¿Es ensayo? ¿Qué es? No, no importa. La estructura es lo que a él le interesa que surge de allí. ok, Y hay una obra de teatro que él escribe, que tú no sabes si es una novela o una obra de teatro. una obra de teatro, ajá, Entonces, es una obra de teatro. Ahorita no recuerdo bien el título porque es tan complicado el título que nunca logro memorizarlo, ¿no? Debí haberlo anotado aquí aparte. Entonces, aprendí de él eso. Una persona bastante accesible, bastante agradable. Me hice amigo de él. Tengo tiempo que no me comunico con él porque todo esto de la pandemia nos separó sí, un poco. ajá, Entonces, tu pregunta viene al caso, porque ¿qué voy a escribir cuando escribo? No lo sé. Ahora, como crítico teatral sí tengo la cuestión bien separada. ok, claro, Es decir, ahí soy crítico y metódico. Necesito, claro, la cosa orgánica, el sentir. Si una obra no me gustó, por ejemplo, ¿para qué me voy a poner a escribir sobre eso? ¿Para qué le voy a hacer perder el tiempo al director y tiempo yo? Me tiene que ajá, gustar. Tengo que encontrar un placer para luego encontrar o el otro placer que es escribir la crítica. Allí es más metódica, por, porque ahí se requiere de una experiencia más conceptual, más rigurosa y metódica, ¿no? Porque si no improvisas, no puede ser una impresión. El actor no quiere leer mi impresión,
claro, quiere leer qué pasó con su trabajo, con su experiencia dentro del espacio escénico, dentro del proscenio, dentro del cuadrante de lo que llamamos un teatro. Él necesita saber por qué me equivoqué, qué puedo mejorar de lo que hice. Dime qué necesito saber para poder crecer y evolucionar en el de- desarrollo de mi trabajo actual. Se definitivo, requiere claro. de lectura, se requiere de un nivel cultural, se requiere de métodos, se requiere de experiencias de otros directores, conocerla, registrarla, comparar estudios, comparar conceptos, comparar poéticas, para que uno le pueda tener el mínimo de herramientas y decirle al actor, pienso, desde mi experiencia, que te Ajá, que te equivocaste aquí. Te equivocaste aquí porque trato de establecer no una crítica de valor, sino una crítica de experiencia. ¿Qué quiere decir y cuál es la diferencia? La crítica de valor se reduce a esto. Esto es malo, esto es bueno. Esto es malo, aquello es bueno. ajá, ¿Tu trabajo es malo o bueno? No, la crítica de experiencia define, esto lo dice Jorge Dubati, que yo desde mi experiencia, ¿verdad? Te voy a decir qué ha sucedido con la experiencia tuya como actor. claro, ¿Ves? Y ahí, como esta conversación, lejos de pregunta y respuesta, pasa a ser un diálogo. Y los diálogos siempre son más refrescantes. Los totalmente, diálogos claro. siempre son más, porque hay más dudas que encuentros en los diálogos. Claro, definitivamente. Donde tú tienes dudas, está el aprendizaje. Uno aprende de las dudas, no de lo que ya sabe. Claro, Es de las dudas. Por ejemplo, yo estoy seguro que tú tendrías muchas preguntas que hacerme, ¿verdad? Y yo tendría el gran placer de responderlas. ajá, Ahora, en la medida en que continuemos con el diálogo, perdón, yo encuentro tus preguntas y yo voy exactamente. contestando. Claro. Y es eso lo que yo les digo a los invitados que vienen aquí a Conociendo Personalidades. No se trata de una entrevista fría donde yo te puedo hacer tres preguntas y tú me puedes, si estás de buenas, contestar, si estás de malas, me dices sí o no, Mm, ¿no? Y ya se acabó, porque ya no tengo más preguntas, se acabaron las preguntas que tenía preparadas y ya, pero en una charla de amigos, va Perdón, surgiendo las ideas, sí, sí, disculpa, me tengo que sentar porque se me desconectó aquí el aparato. está bien, no te preocupes. Entonces, en una charla de amigos, vamos tratando, vamos platicando, van surgiendo las mismas anécdotas, los comentarios, y vamos disfrutando de la charla, ¿no? De lo que uno platica, de lo que uno no conoce y lo que uno va reconociendo al amigo con el que platica, ¿no? Eso es lo más sabroso, la plática. Así Y, es. y creo que es más enriquecedora que hacerte 10 preguntas donde no sé si me vas a contestar o si me vas a decir sí. Y híjoles, No. ¿y ahora qué le Sí, pregunto, no. no? Ya me digo no. Claro, fíjate que las preguntas que has tenido han surgido naturalmente. Claro, Y para mí es un placer que me preguntes y responder, ¿no? Entonces, pero tú dices algo muy importante, que es que a lo mejor el entrevistador, y eso me parece muy honesto, no conoce lo que tiene que preguntar, también, claro. no conoce lo que tiene que preguntar, y se vuelve muy mediático, ¿no? Mediático en el sentido tóxico de la palabra, Sí, ¿no? sí, completamente. Entonces, el, la idea de una relación, como estamos hablando, una relación más de diálogo, es la que nos hace crecer en las artes, es lo que nos hace crecer y en lo que vengo diciendo hasta ahora, en un encuentro con el público, es dialogar con el público. Con el En la diálogo, escuela de sí, educadores yo busco siempre el diálogo con el público, que no, eso no hace más que encontrar mi propia experiencia como crítico. Entonces, he estudiado los importantes dramaturgos de este país y siempre ando en una duda, porque yo digo, el próximo trabajo crítico que tengo que hacer, yo digo, ¿valdrá la pena de escribir sobre esto? No tengo ganas, no tengo ah, ganas, porque siento que allí no, todas las respuestas ya están dadas.
Me interesa donde yo tengo interrogantes. Claro. Es lo que me pasa, por ejemplo, con un estudio que estoy haciendo ahora de Dilio Peña, de uno de nuestros novelista y dramaturgo y guionista eh, más importante de este país. Lo estoy estudiando y me encuentro es con cosas muy interesantes porque es algo diferente, arriesgado, muy arriesgado, ¿m? Tanto en lo poético como en lo político, como en lo conceptual. Edilio Peña se arriesga en todo el proceso. Me hizo recordar a un gran dramaturgo venezolano que se llamó José Ignacio Cabrujas, con su pieza Fiesole. Cuando él escribió Fiesole, fue algo muy interesante porque él fue una experiencia vivida donde en los años 60, ¿no? La insurgencia de izquierda era fuerte en Venezuela y entonces a él lo detienen en su apartamento con otro gran amigo que hace teatro, pero era gente que escribe, gente, poeta, y los encierra en un apartamento y fue muy extraño toda esa experiencia y de esa experiencia él escribe una de las piezas teatrales más hermosas que se ha escrito en el teatro venezolano que se llama Fiesole. Ok. Fiesole es un lugar de Italia, y él colocó ese lugar de Italia como una metáfora, Fiesole como el idilio, lo soñado, pero dentro de un teatro no convencional, que él no quería que se hiciera un teatro folclórico, un Ajá. teatro nacionalista, él no le interesaba, él decía en ese momento, en los años 60, él decía, el teatro también son otras cosas. Entonces él venía de montar a Ionesco, Ajá. Cabrujas, Ah, y también estudió mucho a Bertolt Brecht. O sea, era un ajá. hombre, en ese momento, un hombre de convenciones de izquierda fuerte, ¿no? Y entonces, pero montaba Ionesco, que son dos lenguajes completamente diferentes, Diferentes, claro. diferentes. Y él aprende todas esas experiencias, resultado, la obra Fiesole. La que menos se ha montado y es la más vigente, porque así como en los años 60 había una represión, hoy existe. Ajá. Entonces, esa pieza habla del país hoy. Mira. El crítico, el crítico tiene la responsabilidad de comparar estéticas y poéticas, como te decía, Claro. y ofrecerle al público qué es lo que está sucediendo, ¿m? Desde esa representación del discurso. Y de manera que él pueda interpretar, es un intérprete crítico, ¿verdad? Que le permite entender el proceso de manera que le dialogue con el público. Ese es el trabajo de un crítico. Y la tarea Claro. de ese crítico, como la tarea del dramaturgo, es desengañar. Ok. Desengañar. Mira, la realidad no es esa, la realidad no es esa, la realidad es esta. La caverna de Platón. ¿Mm? Sí, sí, sí. La caverna de Plantearse, Platón, ¿verdad? claro. Aquí estás escondido en esta cueva, no puedes salir a la luz, porque entonces si sales a la luz vas a conocer la realidad. Ajá. Queremos que conozca la realidad. ¿Cuál es el trabajo del dramaturgo? Mira, sal de la caverna y ven a ver la luz. Cuando descubras la luz, vas a descubrir la realidad. Entonces, la realidad tiene esas estructuras y la realidad tiene esos diferentes territorios que tú tienes que conocer, porque la realidad no existe. Tú te la recreas, tú te recreas en la realidad. Entonces, Ajá. cuando te das cuenta de que no soy yo, sino es la otredad que tengo que conocer, entiendes que el mundo es más diverso, más complejo, que hay diferencias culturales, que el mundo no es, Que tu no misma es visión la, es más la corta. monotonía, Claro. la monotonía que te sugieren todos los regímenes totalitarios, ¿verdad? Si hay Ajá. algo que a un régimen totalitario le molesta, si hay algo que le molesta a un ignorante, es una persona que no lo es. Claro. Entonces, cuando tú sales de la caverna, ¿verdad? Cuando tú sales del lugar, sales a la luz. A la luz. ¿Y quiénes son Y, los que te ocultan en la caverna? Dejo la pregunta ahí abierta. ¿Quiénes son los que te ocultan en la caverna? oye, Para jugar un... cuando escribes, dramaturgia, cuando escribes teatro, si habláramos de un porcentaje, ¿cuánto piensas en el público? ¿Cuánto piensas en cómo van a trabajar los actores? ¿Cuánto piensas en el director que puede escoger esa obra? ¿Y cuánto en tu gusto propio por escribir esa historia?
Bueno, me gusta esa pregunta, porque siempre trato de respondérmela. Y no sé mucho la respuesta, pero sí es cierto, sí hay un director latente cuando estoy escribiendo, que sobre todo piensa en la cosa minimalista, en dejar un discurso muy abierto al director, Ajá, muy abierto, que pueda permitirse hacer lo que él quiera, lo que él quiera. ¿Cuántas acotaciones hay en Shakespeare? uf, Pocas, ¿verdad? ajá, Pocas, ¿verdad? ¿Cierto? Son sí, pocas las acotaciones que él escribe. O sea, de qué es lo que tiene que hacer un director, son muy pocos lo que él escribe. Pero cuando claro. tú lees a Shakespeare, cuando tú lees a Hamlet, todo está allí, Sí, sí, ya no todo tienes está, que. Ajá, todo está, ya no, tú no necesitas más elementos. Lo que hace participar tu poderosa imaginación. claro. Ese es el trabajo del dramaturgo, la imaginación. Porque también hay muchas veces que, por ejemplo, cuando el dramaturgo es director, aunque su obra la escribe para que otros la pongan, casi muchos escritores quieren dirigir en la misma obra, ¿no? Y entonces te Sí, llenan de acotaciones. Entonces, sí. Bueno, yo soy reacio a eso, porque yo creo que la escritura es la que tiene que hablar. claro, O sea, de manera que el director tenga la posibilidad de gozar con su imaginación y desarrollar su propio espacio escénico. Me parece completamente. que cuando tú eres un dramaturgo que colocas mucho del espacio escénico dentro de lo que escribe, es porque el territorio de la escritura no lo estás dominando, Ajá. aunque hay excepciones importantes, por supuesto, hay excepciones, Sí, sí, sí. Sí, hay ya. excepciones muy importantes. Entonces, pero sí, yo creo que no todo está dicho, o sea, yo creo que no todo está colocado en una receta, o sea, Ajá. creo que hay mucha posibilidad. Lo hermoso del arte es que te da la posibilidad de siempre de ser inventivo. Es Ah, sí, decir, claro. por ejemplo, es decir, Beckett fue para la escritura, ¿verdad? Lo que Grotowski para la escena. La escena. Ajá. Bueno, Beckett fue para la para la escritura escritura. lo que Grotowski para la escena. Ajá. ¿Ves? Entonces, esos espacios siempre están allí para tú desarrollar tu imaginación. Pero nunca todo gran dramaturgo, todo gran director ha estado al margen de la historia del teatro. O sea, nunca ha estado de espaldas a la historia del teatro, a la cultura humana, o sea, a lo humano, Ajá. al desarrollo humano culturalmente hablando. Nunca ha estado de espaldas. Todos estos grandes hombres, Artaud, Beckett, Grotowski, detrás de todos estos hombres hay toda una complejidad cultural. Sí, claro. No sé si me Claro. hago entender. Sí, sí, sí. Entonces, eh, de manera tal que uno tiene dentro de ese espacio imaginado toda la posibilidad de crear nuevas estructuras, nuevos discursos. Te hablaba hace poco de Gonzalo M. Tavares y Ajá. qué es lo que él hace, cómo escribe. Es que tú no sabes cuándo te va a entregar un cuento, cuándo te va a entregar poesía. También ha escrito poesía y muy buena, pero ha dejado de hacerlo y su poesía es muy buena. Entonces, es un tipo genial, y es bastante Ajá. joven, no solo en mi trabajo. Y a pesar de lo joven que es, ha logrado mucho éxito. El poeta, el escritor Nobel portugués José Saramago, ¿verdad? Decía, decía de Gonzalo M. Tavares, escribe también que provoca golpearlo. ¿Mm? Que Gonzalo Ajá. M. Tavares escribe también que provoca Que- golpearlo, siendo tan Ajá. joven. Como un joven puede escribir también, provoca darte un golpe, muchacho. No, Sí. lo estoy traduciendo. Sí, La sí, frase en pero. portugués es diferente. Ajá. ¿Mm? Pero bueno, sí, La se, frase se, se portuguesa. entiende el juego, ¿no? El juego, la ironía. Sí, él decía eso y parece ser cierto, porque hasta ha sido nominado Gonzalo M. Tavares para Premio Nobel. Él ha sido nominado. Entonces, eso te da un ejemplo, ¿no?
que en cualquier momento le pueden dar el Nobel a Claro. Gonzalo M. Sería Ninguno de buenísimo. esos grandes escritores, ninguno de esos grandes escritores están esperando nada. Ellos están centrados en su trabajo. Además que venden muy bien sus libros. Sí. No, y como Venden, dices, no hay que esperar nada y hay que trabajar. Que si va a llegar sí, algo, llegará, y si no, seguimos trabajando. así es, ¿Eh? seguimos trabajando. Tal cual. Y entregado a nuestra experiencia, pues. Podría O- hablar de muchos aspectos conceptuales, de estructuras un poco más rigurosas intelectualmente hablando, pero tampoco quiero aburrir mucho al público, ¿no? sí, bueno, no creo que O sea, que se quiero, estén aburriendo, creo que está interesante, entretenida la charla, muy buena. Oye, ¿y cómo está ahorita la dramaturgia venezolana? ¿Cómo ves a los escritores? ¿Cómo ves? eh, Y, un poco lo que decía, ¿no? ajá, Un poco lo que yo decía ahora, que hay dramaturgos importantes en este país, eh, pero a la luz de José Ignacio Cabruja, confiésale, a lo que vemos hoy, creo que tenemos que aprender mucho de esos grandes escritores de los años 60, ajá, eh, y hay escritores que están haciendo cosas muy importantes. Por ejemplo, debes conocer a Gustavo, ¿verdad? Que ha sido representado en toda América Latina. Está haciendo un trabajo bastante disciplinado, eh, muy entregado a su discurso, pero cuando tú ves cuando tú te paseas por el teatro en la ciudad de Caracas y ves cosas tan mal escritas, tan mal trabajadas, porque no nos estamos deteniendo a trabajar. Y creo que algunos dirán, no, 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 pero un momento, yo estoy trabajando. Sí, pero que lo hagan una o dos personas no es significativo. Tiene que claro, haber un discurso, tiene que haber un movimiento, tiene que haber experiencia, tiene que haber dramaturgos jóvenes que están interviniendo en el proceso y en lo que significa hacer bien el teatro, ¿no? claro. De manera que se convierta en un canon, el cómo hacer bien las cosas, ¿no? Y que un discurso elaborado traiga el otro. ¿Mm? Que mi experiencia Ajá. como dramaturgo, como crítico, le permita al joven crecer en esa experiencia y en ese camino, no del ego, sino del trabajo. Y creo que allí estamos fallando. A pesar, como te lo dije, de que tenemos nombres importantes De como buenos, Gustavo claro, de gran, sí, sí. Edilio Peña, que son de trayectoria internacional, a pesar de eso, pero hay como unas pequeñas personalidades que pareciera que están todos centrados en esos nombres, pero creo que necesitamos más nombres y más apellidos, ¿verdad? Ajá, sí, O claro. sea, necesitamos más nombres para que conformen esa dramaturgia venezolana. Y para ello se requiere de muchos estímulos. Por ejemplo, los premios literarios. Los premios literarios son fundamentales para esos procesos. Financiar ediciones, financiar talleres, crear festivales, crear encuentros, crear congresos, Sí, es básico, claro. y que el Estado intervenga ahí con recursos para que se pueda desarrollar eso. Pero no que no venga el Estado a decir cómo tenemos que hacerlo, porque el Estado que haga su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, que es Así escribir, es. tratar de escribir, Así ¿sí? Que es es. tratar de escribir. No sé qué piensas tú. No, no, yo estoy convencido de eso porque, bueno, en muchos lugares, en México también, falta esa sensibilidad para los que de repente dirigen las líneas de la cultura, ¿verdad? Que no ven que los artistas tienen que trabajar y tienen que crear y todo eso, y deberían de tener las facilidades y las políticas culturales que les permitan, no que les digan qué hacer, sino que les permitan hacer. Sí, correcto. Yo quería hacerte una pregunta, Sí, Yossi. dime a tus órdenes. Eh, Espero poderla ¿cuánto contestar. público, cuánto público tenemos? Ahorita en este momento, déjame ver, pues tenemos, ay, pero ya me salí de aquí. Tenemos, a ver dónde está. Déjame buscarme. Tenemos a varias gentes, a ver.
Tenemos a Blanca López, tenemos acá de este lado, vamos a ver. Tenemos varias gentes que tenemos 19 veces compartido la charla, o sea, nos están viendo en varias partes. Tenemos Mario Hernández, Maritza Ramírez, Orelja Polaco de Brasil, le mandamos un saludo. A Len Sares, Marcos Ventas. Tenemos varias gentes que les mandamos a saludar. Pero además, le recordamos que la charla queda aquí en las páginas de Josin Ortega, de Ortega Josin, en Foro 10, Foro 10 Instituto, Foro 10, y tenemos la repetición que quedan grabadas en la página de YouTube, Josin Ortega, para que las puedan seguir disfrutando, viendo todas nuestras charlas. Ya tenemos 170 y tantas charlas. Acabamos de cumplir 2 años, mi estimado Juan, 2 años con grandes invitados, conociendo las trayectorias de todos y aprendiendo mucho de todos. Una vez invité a un actor español y me decía, pues yo no sé si será interesante mi trayectoria, y le dije, claro, todos tenemos mucho que aprender de todos y todos tenemos algo que contar, ¿no? Sí, así es. Y Por eso entonces, hablamos de la experiencia, ¿no? de la experiencia, claro. ¿eh? Ujú. Es, Sí. y así ¿Tenemos, andamos. Perdón, ¿Tenemos alguna pregunta de los participantes? no ¿Tenemos tenemos ahorita alguna preguntas, inquietud? estaba checando si había alguna pregunta, si alguien quería preguntar algo, pero bueno, no tenemos. Pero bueno, aprovechando porque ya oye, qué rápido se nos fue la hora charlando. Demasiado. Sí, Ha sido un escuché. verdadero placer. No, el placer es No para sé, mí, y agradecerte este rato para platicar. Después te seguiré invitando a otras charlas para seguir conociendo más de tu trayectoria, de tu pensamiento, de tus experiencias pues me han gustado en lo personal y hay muchas cosas más que platicar, mi querido Juan. sí. A mí me gustaría cerrar un poco Sí, para claro, continuar hablándote del libro Transparencia de la Materia, ¿no? por Eso fueron favor. 3 años de investigación, pero que detrás de esos 3 años de investigación, en el proceso de escritura, reescritura, por supuesto está toda mi vida dedicado de Leo a Pessoa, ¿no? Toda mi Ajá, vida, toda esa relación entre poeta y dramaturgo, poeta y teatro, poesía y teatro, todos esos elementos se ven integrados en ese libro. Ese libro tiene varios capítulos. Yo te coloqué el link del libro por el WhatsApp, pero te lo puedo volver a colocar para que cualquier espectador lo o el que te quiera compartimos aquí, preguntar claro. igual lo pueda leer libremente Ajá, en, cuando quiera, ¿no? sí, De sí, manera tal que los lectores podrán escribirme también, si es necesario, pueden escribirme estivalediciones@gmail.com. ok, Estival como festival, pero sin F. sí, estival, Estivalediciones@gmail.com. ok, Ahí pueden escribirme para cualquier inquietud, cualquier libro, cualquier acceso de lo que y puedan conocer toda mi trayectoria como escritor, a entregarles los links necesarios de manera tal que lo puedan acceder. Muchos de esos libros que soy el autor de algunos de ellos, edito otros y son de acceso libre para que el lector lo pueda leer. buenísimos. Sí. Para conocerte más, claro. Sí, es muy importante y destaco el apoyo del Instituto Portugués de Cultura porque ha venido sistemáticamente apoyando el trabajo que yo hago. Yo soy luso descendiente, ¿verdad? Ajá, Entonces, eso, es decir, por ser luso descendiente, ellos me han apoyado en esa condición, ¿no? De mi condición de mi cultura portuguesa, ¿no? ok, Soy de padres inmigrantes portugueses y esto ha tenido mucho que ver. Desde ese momento que descubro a Pessoa, descubro mi otra identidad, la posibilidad de mi otra edad, que es la que entrar en esa, en Pessoa me permitió comprender que siempre somos otros. Entonces, y esto es una manera muy rápida de definirlo, ¿no? así, Sí, ajá,
pero Pessoa es sumamente complejo. Y en el libro hablo de esa complejidad. Trato de, en la medida de lo posible, de conquistar lectores a través de diferentes capítulos. El primer capítulo totalmente dedicado al teatro, después un poco más a su visión artística, hago algunas comparaciones poéticas, desarrollo mi interpretación de algunos de sus poemas más importantes, y en ese libro pues encontrarás toda esa experiencia que he vivido en relación, reitero, entre el poema y el teatro. ¿No? Excelente, extraordinario. Y sí, invitamos a todos los que nos ven y los que nos verán de día, de noche, de tarde, donde quiera que estén, a que lo busquemos, a que nos acerquemos, y claro, que te contacten, que te pregunten. Yo agradezco tu generosidad de poder estar aquí con nosotros charlando el día de hoy, a pesar de la lluvia y a pesar de las complicaciones técnicas. Pero aquí estamos platicando y para mí es un placer y un honor tenerte aquí charlando. Gracias, gracias, Joseph. Eres muy amable y muy agradable conversar contigo. ¿Eh? Pues mi querido Juan, te mando un fuerte abrazo, espero seguir en contacto, conocer más de tu obra y agradecerte que estés aquí con nosotros. Hay algo que se me escapó, que fue mostrarles mi libro físico, ¿no? No, los Eh, tienes ahí, los vemos, si claro. me das un minuto, me salgo de cámara y lo busco. Pues claro, perfecto, sí, no te Bien, preocupes. Claro permiso. que sí. Y bueno, mientras Juan nos trae los libros para que los conozcamos, yo los invito para que nos sigan aquí en estas charlas. Tenemos todavía muchas cosas por ver. Tenemos grandes invitados. Ahorita les voy a platicar de algunos invitados que van a estar con nosotros. Este, Vamos a estar bien. Jorge Martínez Colorado, un gran actor que está mexicano, pero que está trabajando en Canadá y que está haciendo grandes cosas y que ha sido reconocido y bueno, conoceremos más de su trabajo. También viene en Guadalajara, se va a llevar a cabo la fiesta del cine mexicano en Guadalajara, una fiesta donde se celebra varias películas, varios directores, varias producciones, principalmente de gente tapatía. Vamos a estar platicando con ellos. Mira, aquí ya ha regresado Juan y tenemos aquí varios de sus libros. Es muy bueno, soy una herida que se deja atenuar. Esa es poesía, ¿no? Sí, poesía. Me gané un premio importante de aquí de Venezuela con ese libro. Este es un libro de ensayo en torno a Ajá, algunos narradores importantes. ok, Novelas son nombres. muy bien, está No bueno. sé si se ve allí. Sí, sí, Novelas. sí. Este es un libro dedicado a Enrique Vila Matas. Un libro de ensayo en torno a la obra de él. Ok, de Vila Matas, muy bien. Este es dedicado a Haruki Murakami, el gran escritor japonés. Ok, Este es un libro, adoro esta es la revista que yo dirijo, ¿verdad? La teatralidad, donde precisamente allí todas las experiencias de la Escuela de Espectadores son colocadas en esta revista que por ahora no podemos imprimirla en papel por las situaciones de crisis del país, ajá. pero estamos llevando de manera digital, ¿no? Y Allí. además está buenísimo eso, porque además la gente está viendo el resultado de lo que es la Exacto. escuela de críticos, ajá, buenísimo. Esto es una antología de mis piezas más importantes galardonadas con premios, ¿verdad? Ajá, Edición hermosa. Yo estoy muy feliz con esta edición. Eh, y bueno, allí se encuentran mis piezas más importantes y está de libre lectura en el sitio web de ISU, que yo te voy a colocar por el WhatsApp. ok, vas dámelo y inmediatamente lo subimos aquí a la charla para que la gente los pueda ver, los buscar y leerlos. Que eso es algo buenísimo, que podamos acercarnos a las obras de nuestros invitados para conocer su escritura, conocer la poesía y todo. Te voy a invitar próximamente para tener una charla solamente de poesía y no nada más eso, que escuchemos algo de lo que
que nos leas algo de lo que has escrito y todo eso. ¿Qué te parece, mi querido Juan? ¿Será que tengo tiempo para leerles un poema? Sí, claro. Por ahí tengo otros más libros, pero me Sí. trae lo que puedo conseguir más No, no, rápido. eso están fantásticos estos. Voy a leer un poema breve del Ajá. libro Soy una herida que se deja atenuar. El silencio es como el día hundido en sus labios. Yaces allí, a pesar del tiempo, a cierta distancia de mi cuerpo, lastimado por un espejo que los hombres no ven. Oh, wow, ese buenísimo, buenísimo. ¿Eh? Está sabrosito, ¿verdad? Está sabroso. A, a ver En si la, tienes otro por ahí. todo el que quiera yo puedo leer. En la otra muerte caminan hasta el borde de aquel hombre y con la arena torcida en los ojos atraen al beso de cuyo idioma ignoro, pero regresan entre muros laxivos. Tengo otros más larguitos, ¿sí? Ajá. Dentro de este libro. Este libro, amo este libro. Este libro está dedicado a un poeta que falleció ya, de aquí de la ciudad, se llamó Harry Almela. De alguna Ok. manera fue mi maestro también. Ah, ok. ¿Sí? Oye, ¿y a qué te gusta escribirle? ¿A la mujer, al amor, al mar, a la vida? Todo eso, en todo eso que acaba de decir, que es Ajá. y no es casualidad, está en este libro. Wow, buenísimo, Sí, excelente. sí, sí, todo tal cual y en el orden que lo dijiste. Oh, Ojalá yo pudiera repetirlo, no recuerdo cómo lo dijiste, pero en ese orden, como lo dijiste, ajá, está, está presente. Vamos a tratar de confirmar si esto es verdad. Vamos a seleccionar un poema claro. al azar. Estoy seleccionando un poema al azar. Muy bien. Me pliego a la tradición y espero paciente su fluido hasta la ansiedad. El rostro que se niega, como la virginidad de la tierra, busca devorarme. En mis huesos lamidos por el deseo, nadie ama, ni blasfema el curtido versículo de sus manos. ¿Por qué entonces gritar la blasfemia si tienes partida el alma por odio y urdida su palabra en ansiedad de los otros? De la nada y la muerte, o la noche que baraja sobre la hiedra del muro. El muro y yo no sabrán de la huida, dejando el azar el cáncer de su puerta. Quedan tras ella los restos del desaire, o la noche que se embriaga de su mentira, la noche que sonríe al mito de los ojos. Entiende que el amor de Dios estará después de esa noche, donde duerme el engaño y el rito del celo, la envidia o la incordia de los cuerpos entre los hombres. La moneda del otro te librará de la duda y llegará el arquetipo de tu nombre real, de todos los hombres y el hombre. Wow, wow. Sí, sí, sí. ¿Cuándo empiezas a escribir? Muy tardíamente. Esa pregunta es importante. Muy tardíamente. A los, a ver, estoy recordando los años, a los 27 años. 25, 27 años. Aunque siempre fui lector desde muchacho. Ajá, Desde joven. Fui lector siempre, pero escribir como tal y, entender, y a tener conciencia de querer ser escritor ajá. a partir de los 27 años. Y hoy lees lo que escribiste en aquel entonces. No, muy malo. Pues ni tanto, porque todo el resultado de hoy es parte de esa lucha constante, ¿no? De esa escritura Claro, constante, claro. de ese trabajo. No puedo ser yo sin el otro. Sí, exactamente. Hablando de eso, No puedo ¿no? ser. Ha sido un verdadero placer estar conversando contigo sobre teatro, literatura. Es una cosa que se agradece mucho, se agradece a tu programa, se agradece que hayas tomado un tiempo para que uno pueda visibilizarse. Porque uno está, en lo particular no busco brillo, sino gloria, que hay una diferencia, ¿no? Ajá. Buscar brillo es buscar
la publicidad, lo mediático, lo fácil, el ego. Yo busco más bien la gloria. Tratar de escribir bien. Tratar de escribir bien. Esa es la No, gloria para mí. excelente, 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 mi querido Juan. Te agradezco porque, pues, parece fácil que ahora nos podemos conectar, tú estando en Venezuela, yo acá, pero es un gran logro. El primero que acepten estar en esta charla, el que abran su trabajo, su historia. Yo lo agradezco y la gente que nos sigue también agradecemos porque vamos conociendo al artista, pero no nada más es el artista frío, ¿no? El que puede contestar sí o no, sino en una charla de amigos abrimos el corazón, abrimos las experiencias y damos más que solamente contestar una pregunta fría. O como tú dices, a veces no sé ni qué preguntarte, pero te pregunto porque tengo la obligación y tú no sabes qué contestar, pero contestas porque tienes la obligación. Y Sí, aquí estamos porque queremos, porque exacto. deseamos platicar. Y te lo Cierto. agradezco, Juan. Gracias, gracias. Desde el corazón venezolano. Gracias. Ya sabes que aquí tienes un hermano mexicano. Sí. Chao. Chao, gracias amigos, gracias a todos, gracias a Juan Martins Gracias. por su lectura, por su Chao. historia, por todo. Yo soy Gracias. Josin Ortega y nos vemos la próxima semana en Conociendo Personalidades. Hasta luego, un abrazo, síganos, suscríbanse. Hasta luego.